Gracias, hermano. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a todos los que se han conectado, los que van a ver esto en diferido. Reciban un saludo cordial desde República Dominicana para cada uno y le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en este programa al aire, visto por Latinoamérica, para compartir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha hecho. A pesar de que ha habido un poco de agua, ha estado lloviendo, ya saben que anda la tormenta Grace por aquí, pero que en estos días tuvimos también otra tormenta y los suelos están un poquito saturados. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido pérdidas humanas, sino que algunas calles, algunas casas se han anegado, ha habido deslizamiento de tierra, pero hasta ahora, gracias a Dios, no se ha perdido ninguna vida humana. Pedimos al Señor que esto continúe así y que pase toda la tormenta y podamos continuar en paz. Agradecemos al Señor que en esta noche nos permite estar en este espacio y quiero tener la lectura bíblica para que entonces iniciemos en esta parte. Hoy voy a estar leyendo en el libro capítulo 4 del libro de Juan. Juan capítulo 4, verso 20 en adelante. Juan capítulo 4, verso 20 en adelante dice: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Damos gracias al Señor por su palabra y quiero que me permitan en este momento hacer una oración para presentarnos delante de Dios. Padre Santo, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos permites esta conexión. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios grande. Gracias, Padre de la gloria, por el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario para acercarnos a ti. Señor de los cielos, yo te pido, oh Dios, que tú bendigas a cada una de las personas que van a estar viendo esta programación, que lo van a ver en diferido. Bendice, Señor, a la persona que nos ha invitado. Espero, oh Dios, que tú nos ayude a que tu palabra fluya, Padre de la gloria, y que ella haga la obra en los corazones para la cual tú la has enviado. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y confiando en ti cada día, a depender de ti cada día, a buscarte en espíritu y en verdad, a alabarte con libertad y a compartir, oh Dios, con otros lo que aprendemos de ti, lo que vemos de ti, tu santa unción y tu santa presencia. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, gracias al Señor por todo y continuamos. En esta parte que estuvimos leyendo, estuvimos viendo lo que fue la conversación entre el Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Y hay algunas cosas aquí que a mí particularmente me parecen
que nosotros debemos tomarla en cuenta en nuestro diario vivir. El Señor estuvo hablando con ella, con la mujer samaritana, y entraron en el tema sobre la adoración. Ella decía que sus padres, refiriéndose a los padres fundadores de la nación, adoraron en los montes y que ellos decían que había que adorar en Jerusalén. Y Jesús le explicó y le aclaró lo que es la verdadera adoración. A veces nosotros no entendemos la parte espiritual porque estamos más orientados y podemos entender mejor lo que es la parte física, la parte de la masa, la parte de la materia, pero se nos dificulta entender las cosas espirituales. Y esto me hace recordar que estando yo en la universidad, en una clase de filosofía, la maestra nos comentaba uno de los razonamientos de uno de los filósofos de la antigua Grecia, de los famosos griegos, ¿verdad? No recuerdo cuál de ellos era, si fue Alquímedes, si fue Platón, pero ella nos decía, nos narraba, hablando sobre la filosofía, que el filósofo decía, por ejemplo, refiriéndose a una butaca, a una silla, él decía que la silla real es la que él se imagina, que la silla que nosotros podemos ver y tocar, la silla física, no era la silla real. Para mí fue chocante en ese momento porque no entendí esa parte. O sea, yo decía, pero ¿cómo va a ser que la silla que está en mi pensamiento, que yo no puedo usar para sentarme, es la silla real? Pero él validaba su definición, su pensamiento, su análisis, su filosofía en que la silla que yo puedo percibir, que puedo tocar, que puedo usar para sentarme, se deteriora con el tiempo, se daña. Sin embargo, la silla que ideó, de donde salió esa réplica física, la silla que él tiene en la memoria, esa no se daña, esa no se, no se, no se oxidan los tubos, no se daña la madera, sino que queda ahí para siempre. Entonces él decía que esa es la silla real y que la réplica que tenemos físicamente es la silla, no es la real, es una silla falsa. Para nosotros como seres humanos, esto siempre ha sido chocante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un plano de algo en lo que nos imaginamos, nos hacemos una idea, buscamos una figura y la adaptamos en nuestra mente, pero no es algo que podamos tocar. Entonces, ahí viene la dificultad de entender esta parte en cuanto a lo espiritual. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil entender lo de la silla física, aunque ésta se rompa y yo tenga que sustituirla, que entender la parte de la silla mental, la silla que está en mi mente, la silla que está en la mente de la persona que ideó este utensilio en su principio. A veces a nosotros como creyentes también se nos hace difícil entender algunas de las cosas espirituales, tanto así que en la Biblia hay muchos espacios donde se dedican a la explicación de la diferencia entre la parte física o la carne y la parte espiritual. Y esto no es algo que le digo nuevo en un sentido, porque desde tiempos antiguos nosotros venimos trabajando más con las partes que sí vemos, la parte física, lo que podemos tocar, y se nos hace más difícil entender la parte que no podemos tocar. En ese sentido, esto me lleva a los orígenes de la creación y todo. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios hace el mundo, lo crea, en esos 7 días, y entonces crea luego el hombre, y del barro de la tierra hace al hombre. Toma como base el barro, el polvo de la tierra misma, le da forma de hombre, pero hay una diferencia y es que sopla en su nariz aliento de vida. Y ese aliento de vida es lo que hace que ese polvo que estaba ahí en el suelo, pues se pueda parar y pueda caminar. Y entonces el hombre fue un ser viviente. Así lo dice la Biblia. Y entonces fue el hombre un ser viviente. Desde ese momento, el hombre, un ser viviente, un ser físico, un ser material, empieza a coexistir teniendo en consideración que hay un ser creador espiritual.
y lo conocemos y sabemos que está ahí, lo entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos dependemos de Él o fuimos creados por Él y recibimos ese aliento de vida y por Él subsistimos. Tanto fue la relación y tan buena en su principio que el hombre andaba en el huerto y podía ver a Dios, podía estar con Dios cara a cara y Dios podía estar ahí y el hombre podía sentir, ver la presencia de Dios ahí. Es lo que podemos detectar en la Biblia, porque cuando el hombre peca, que entonces rompe esa relación cercana, ¿por qué? Porque empieza a esconderse de Dios. El hombre peca, el hombre desobedece y entonces empieza a esconderse de Dios. Y entonces ve que está desnudo y se viste. Y esto trajo una ruptura entre esa primera relación que había estado hasta el momento y entonces viene la parte en que se hace más difícil ver y entender a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre pierde la conexión por la desobediencia. Pero junto con la desobediencia vienen otros pecados, se incrementa la lista y entonces nos vamos alejando cada vez más de Dios. Pero peor aún, Dios tiene que alejarse un poco de nosotros. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no permite, Él no puede coexistir con el pecado, Él no puede estar cerca del pecado, tiene que estar lejos del pecado. Entonces, por esto, y como nosotros nos constituimos en pecadores, la distancia se hace más lejos. Tanto que la Biblia presenta una comparación y dice, así como son los cielos más altos que la tierra, así son los caminos de Dios más diferentes a los caminos nuestros. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos esa conexión con Dios y con su presencia. Y cuando perdimos esa conexión con Dios y con su presencia, entonces sucedió esto, que nos trajo esa separación a nosotros de Dios. Luego de eso, el hombre ha intentado, y Dios mismo es el primero que ha intentado siempre buscar al hombre. Y vemos que ha mantenido relación con muchos hombres, los que han estado dispuestos a mantener esa comunión con Dios, Dios ha estado con ellos. Pero a través del tiempo, ese espacio que había en el huerto de contacto ya no se daba. Luego de esto, si analizamos el transcurrir de la historia y el Antiguo Testamento, podemos ver que en algunos momentos entonces Dios buscó la forma de estar en relación con el pueblo. Cuando el pueblo en Egipto llora delante de la presencia de Dios y gime por todo el trabajo que tenía y la carga pesada que llevaba, entonces Dios lo liberta y lo trae al desierto. Y en el desierto se establece entonces lo que es el tabernáculo, que era el lugar donde Dios se reunía, donde bajaba la presencia de Dios y el pueblo podía disfrutar de esa presencia de Dios. Luego de esto, entonces llega otros tiempos donde entran, salen del desierto y entran a la tierra prometida. Pero en el camino del desierto hay algo que nos llama la atención. ¿Cuál es? Una, por ejemplo, de las cosas, cuando estaba la presencia de Dios en el monte, Moisés sube al monte y está en la presencia de Dios y recibe las tablas de la ley directamente de Dios, porque Moisés había estado, había conocido y había decidido caminar de la mano con Dios. Pero el pueblo, a pesar de ser el pueblo elegido que fue sacado de Egipto, a pesar de ser el pueblo elegido, de ver la mano de Dios obrando en su favor, todavía estaba en oscuridad. Cuando Moisés baja, va resplandeciendo, pero el pueblo que está abajo está en tinieblas. A pesar de que estaba la nube de fuego de noche que lo cubría, la columna de fuego, ellos estaban en tinieblas. ¿Por qué? Porque no habían entablado esa comunión, esa relación personal con Dios. Moisés sí, Moisés sí. Por eso la Biblia incluso dice sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Dios hace excepción de personas? No, Dios no hace excepción de personas. La diferencia está en que el pueblo no había entrado en el nivel de comunión que estaba Moisés con Dios. Por eso a Moisés le muestra el camino y al pueblo le deja ver las obras. Claro, Moisés también vio las obras, pero iba un paso más allá, iba un paso adelante, por eso se le entregan las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque Moisés decidió caminar de la mano con Dios y mantener esa relación con Dios.
Luego del tabernáculo, el otro lugar donde se registra que fue un lugar de reunión entre Dios y el pueblo, fue el templo que construyó ya años más tarde Salomón, el rey Salomón, ¿verdad? Luego de que ellos están ya en tierra prometida, en Jerusalén, se construye el templo y ahí Dios promete que va a bajar su presencia. Habían otros lugares en los montes donde los padres anteriores pues habían tenido un contacto personal con Dios. Por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, pero también cuando Jacob iba huyendo, que se encuentra en ese lugar que cuando duerme ahí ve la escalera y los ángeles de Dios bajar y subir y le da miedo. Entonces, ese es un lugar de presencia de Dios. Y habían así muchos lugares. Luego, en lo adelante, como le dije, pues entonces viene la parte del templo. Aunque llega un momento en que el templo no era suficiente, ya lo habían, en el momento en que Jesús reprende a los que están vendiendo en el templo, era porque ya lo habían también desvirtuado. Aunque ahí habían gente que iban con la verdadera intención de alabar el nombre de Dios. Por eso en un momento de la historia hay unos años de silencio de Dios, porque ya no hay presencia de Dios. Y luego de eso se rompe ese momento con el nacimiento de Cristo, cuando a María y a Elizabeth se le profetizan los hijos que van a tener y cuando entonces llega Jesús a la tierra. Pero la parte cumbre, la parte más importante, es todavía un chin más adelante, cuando luego de que Jesús, perdón, empieza su ministerio, continúa y trabaja en su ministerio, entonces, luego de esto, que llegue el momento en que Cristo es crucificado y muere, esa es la parte crucial y más importante. ¿Por qué yo digo esto? Porque en ese sacrificio se envuelve el acercar nuevamente, el crear ese momento del Edén donde el hombre y Dios estaban cara a cara, acercarlo nuevamente. En el antiguo pacto, bajo la ley, el sacerdote era el que entraba al templo, al lugar santísimo, allá a la presencia de Dios, donde bajaba la presencia de Dios, era solamente el sacerdote el que entraba. Algunos dignos, algunos indignos. Era tal la indignación o la indignidad de algunos de esos sacerdotes que ya estaban, primero le ponían una campanita y una soga. ¿Por qué? Porque como ese lugar era de presencia de Dios, cuando iba un sacerdote que no estaba preparado para estar en la presencia de Dios, entonces podía morir. Si la campanita dejaba de sonar, tenían que alarlo con la soga, porque había muerto en la presencia de Dios. Tal era el momento que se vivía en ese espacio. Pero luego de esto viene Cristo y muere. ¿Y qué es lo importante de la muerte de Cristo? Y miren que esta conversación que tuvo, lo que leímos en el libro de Juan, es anterior a esto. ¿Por qué? Porque ahí él habla y le predica a la mujer samaritana, le habla de la relación con el Padre a la mujer samaritana. Pero aquí viene lo importante, lo interesante. En la parte que leímos hay una parte donde Jesús le dice a la mujer samaritana, mira, viene el momento y ahora es, o sea, a partir de que yo estoy aquí y a partir de que a mí me crucifiquen, viene el momento y ahora es en que el Padre, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Y esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque ahí se dice que la presencia de Dios no va a bajar solo al templo, al lugar santísimo donde entra el sacerdote nada más, sino que el que verdaderamente le adore va a sentir su presencia. Dios es espíritu, dice el Señor. Por eso el que le va a adorar necesita adorarle en espíritu. No es necesariamente en el templo. Que tú vayas al templo no garantiza. Es que tú lo hagas en espíritu y en verdad. Esto es como que antes en la ley la relación era basada en lo material. Cuando tú pecabas, tú tenías que matar una cabra, tenías que matar un palomino, tenías que hacer algo físico, un sacrificio físico. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, pero antes de que él muera, déjame aclararte algo. Ya él había dicho, ya Jesús había dicho que había puesto la ley más estricta. ¿En qué sentido? La ley decía que si un hombre o una mujer era sorprendido en adulterio, debía morir. Pero mira lo chévere aquí, o sea, hasta qué punto llega lo físico, que había que encontrarlo en el acto mismo del adulterio.
sea, había que agarrarlo, como nosotros decimos, con las manos en la masa. Había que encontrarlo en el lugar de, y ahí era que entonces podía recibir el castigo. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Jesús nos dice, miren, ustedes oyeron que la ley fue dicha, que el hombre que comete adulterio, que fuera encontrado en adulterio, debe morir y es castigado. Pues yo le digo algo, miren, el que mira a una mujer para codiciarla, ya ese es culpable. Oigan, el que mira en una mujer para codiciarla, porque ya adulteró con ella en su mente, ya sus sentimientos. Por eso Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es lo que comemos, no es que comamos con la mano sucia, lo que contamina al hombre es lo que sale, aunque claro, él se estaba refiriendo principalmente a la parte de la contaminación espiritual. Y recuerden que la contaminación espiritual es la que impide nuestra relación cara a cara con Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación espiritual deficiente, vamos a tener una deficiente relación con Dios. No vamos a estar en contacto con Él. Va a haber algo que nos va a impedir. Por eso Jesús viene y muere en la cruz del Calvario. Y la evidencia física fue que el velo del templo se rasgó en dos. Y ahí se abrió la brecha. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar cara a cara con Dios. Y la declaración está dada ahí, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y a veces cuando nosotros escuchamos la palabra adoradores, nos vamos, nuestra mente se va a cuando estamos en la iglesia y se está alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero no es solamente ese espacio de adoración, porque David estaba cuidando las ovejas, sin embargo, allá estaba en la presencia de Dios y tocaba su arpa y tenía una relación personal con Dios. Por eso cuando llegó el momento de buscar el sucesor de Saúl, ¿a quién eligieron? A aquel que sabe estar en la presencia de Dios, a aquel que sabe depender de la presencia de Dios, a aquel que disfruta la alabanza en lo íntimo con Dios, aquel que dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces, ¿por qué? Porque era un adorador espiritual experimentado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que nosotros tengamos un nivel de adoración y alabanza en lo espiritual. Por eso Jesús llevó el plano del pecado en cuanto a la fornicación, de que te encuentres materialmente, a que tú mires una mujer y con ella hagas ideas de tener una relación cuando no es tu mujer, cuando no es tu esposa. No, no lo, ¿por qué? Porque Él quiere acercarte a Dios desde lo íntegro, desde tu centro, desde tu espíritu, que tu espíritu se conecte directamente con el espíritu de Dios. Para esto tú tienes que estar limpio, no solamente en la carne, no solamente en lo material, sino adentro en lo espiritual. Por eso Él dice que lo que contamina al hombre es lo que sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros estamos viendo a las mujeres para adulterar con ella en nuestra, se va a la relación, se rompe la relación. Entonces Jesús en un sentido nos acercó más a Dios, pero nos puso el trabajo un poco más difícil en el sentido de que no es solamente lo físico, sino es lo espiritual. Él te quiere puro desde lo espiritual. Y esto es bueno, y esto es agradable, y esto hay que trabajarlo. Por eso está la regla de que Jesús le dijo a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Lo que estamos hablando. A mí me gustaría hacer tal cosa, pero no la puedo hacer porque quiero ser un siervo del Señor. Entonces tengo que negarme a esos deseos de la carne. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ustedes saben qué, que cuando nosotros tomamos nuestra cruz, nos negamos nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, seguimos a Jesús, entonces viene bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que la carga de Él es más ligera que nuestra carga. ¿Cuál es la carga de Él? Lo que nosotros tenemos que hacer, adorar al Padre. Ahí se cumple lo que Él dijo cuando resumió toda la ley. A Él en un momento le preguntaron, maestro, dime de la ley, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Él le dijo, bueno, mira, yo te lo voy a resumir.
El primer mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Óigalo ahí es que está la clave. El primer mandamiento, el primero, el primordial. Y el segundo que te voy a dar como importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros cumplimos esto dos, estamos cumpliendo toda la ley. Entonces, en esta noche, si yo tuviera que dar una recomendación, mi recomendación es para que estemos atentos a estas dos cosas. Primero, lo importante no es que tú vayas a la iglesia solamente, que tú vayas a los campamentos, que tú vayas a las actividades. Lo importante es que tú adores al Padre en lo espiritual, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando tú adoras al Padre en espíritu y en verdad, no hay limitante de que venga el COVID y no me deje ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú le vas a estar adorando en espíritu y en verdad. Tu relación no va a menguar, tu relación va a seguir estable delante de la presencia del Señor. Y la segunda parte, lo segundo que les recomendaría es muy similar, que fue lo que hizo la mujer samaritana luego de que Jesús le aclarara esa duda. Jesús le dijo, mira, nosotros adoramos lo que nosotros sabemos, porque acuérdate que la salvación viene de los judíos. Entonces, pero viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre, ese tipo de adoradores que busca. Entonces, ¿qué hizo ella? Cuando ella se vio, que dijo, que Jesús le dijo, sí, ella dijo, cuando venga el Cristo nos explicará. Y él le dijo, soy yo. ¿Qué fue lo primero que ella hizo? Ella dijo, bueno, ella analizó la situación y dijo, bueno, ya él me dijo toda mi vida. Dijo que yo he tenido 5 maridos, que el que ahora tengo tampoco es mío. Ya él me conoce. Me explica lo de la adoración. Oye, este debe ser el Cristo. Y me dice, me afirma que él es el Cristo. Este es el Cristo. ¿Qué hizo lo primero? Soltó el cántaro. ¿Qué significa soltar el cántaro? Las responsabilidades de la vida en ese momento, porque a lo que ella salió fue a buscar agua, pero ella soltó esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque fue a compartir con los demás. Dio prioridad en ese momento a compartir con los demás que había encontrado al Cristo. Entonces, esa es la segunda parte de lo que Jesús explicó. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ella fue a dar las buenas nuevas de salvación. Y es lo que el Señor nos pide a nosotros. Entonces, mira, si en algún momento tú sientes que tu liderazgo, que en tu iglesia estás rezagado, debes de analizar la situación, porque la Biblia nos dice que nosotros debemos de buscar a Dios en todos nuestros caminos. Y eso es algo de lo que está relacionado con la parte íntima y espiritual. Cuando el Señor nos manda a orar, nos dice, cierra la puerta tras sí. Y tu Padre que ve en lo secreto, que ve que tú estás clamando ahí, te recompensará en público. Entonces, cuando en público nosotros estamos teniendo muchas dificultades, es porque entonces no estamos buscando necesariamente el camino del Señor. Claro, las tentaciones siempre van a venir. Ahora, nosotros lo que tenemos que estar seguros es que estamos caminando de la mano con Dios. Y esto se hace a través de una vida centrada en el Espíritu de Dios, en la búsqueda, en la alabanza y en la adoración a nivel espiritual. Cuando tú decides desde adentro alabar a Dios, no tiene que ser con toda la fuerza hasta quedarte sin energía, pero si el Señor te lo pide, si tú lo sientes, lo puedes hacer. La idea es que tú tengas la intención, que sea con intención de tú alabar y glorificar desde tu espíritu al Espíritu de Dios. Y entonces podrás aplicar la segunda parte, que es después que tú tienes una relación sana con Dios, que estás face to face, que el Espíritu Santo te está acompañando, como Jesús le dijo a los discípulos, le conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te está acompañando a ese nivel de alabanza, porque tú eres un adorador, entonces tú empiezas a bendecir a otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero primero tienes que amarte tú y primero tienes que tener una buena relación tú con Dios para entonces tú pasar esa relación con Dios a los demás. Miren, el trabajo que nosotros tenemos que hacer como líderes de exploradores está basado en esto. No es solamente que los muchachos ganen premios, no es solamente que los muchachos aprendan del liderazgo, sino que aprendan del liderazgo servicial, que fue el liderazgo de Jesús. Sino es que aprendan a tener esa dependencia de Dios, es que aprendan a tener esa relación sólida con Dios. Por eso me gusta cuando el apóstol Pablo es encomendado.
Dios vio el énfasis que tenía Pablo en hacer una obra y creía que le estaba haciendo para Dios. ¿Qué hizo el Señor? Que lo enderezó. Le dijo, no, mira, tú estás del lado equivocado. Lo puso del lado de los discípulos. Pero ¿cuál era la preocupación de Pablo cada vez que iba a una nueva iglesia? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Entonces, nosotros como líderes debemos de preocuparnos no solo de recibir nosotros y tener una buena comunión con el Espíritu Santo, sino también de llevar a nuestros muchachos a que tengan esa buena comunión con el Espíritu Santo, de predicar a otros, de hablarle a otros, de estar en la presencia de Dios, de lo agradable que es. Mire, es agradable. No sabe lo bello que es que usted esté durmiendo en la madrugada, por ejemplo, y usted se despierte así automáticamente como sin sueño y empiece a adorar y alabar y el nombre de Dios. Eso solo se logra cuando usted está en la presencia de Dios, porque usted dirá, bueno, pero a mí no me gusta que me despierten en la madrugada, pero es que usted despierta sin sueño, porque a usted lo está llamando, el Espíritu de Dios lo está llamando a su espíritu. Y en ese momento la carne se tranquiliza y se ve el sueño, y entonces usted empieza en esa comunión así en la madrugada, a orar, a alabar a Dios, a interceder por otros y usted entonces luego ve los resultados de eso. ¿Por qué? Porque usted quiso hacer lo que Jesús establece, adorar en espíritu y en verdad. Como le decía, mi recomendación, si tuviera que darle una en este caso, es que desarrolle cada día más esa adoración personal con Dios, personal y particular, que tu alma, que tu espíritu, que tu mente esté centrada en Dios. Búscalo en todos tus caminos, todo lo que a ti te toque hacer, todo lo que te llegue a la mano para hacer. Hazlo de acuerdo a tu fuerza, pero hazlo buscando dónde está Dios en ese proceso. Si no ves a Dios en este proceso, párate, ve a tu cuarto de guerra, de oración, y ora al Señor para que te muestre por qué tú vas por ahí si tú no has sentido que Él está en ese camino. Y lo otro es la adoración que salva al prójimo. Tenemos que llegar a ese nivel, tenemos que ayudar a los demás, a nuestros muchachos, a nuestros demás líderes, a todos los que les predicamos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de universidad. Tenemos que ayudarlos a establecer ese nivel de adoración. ¿Sabes por qué te digo que nosotros debemos hacer esto? Porque nosotros estamos para vivir la vida de Jesús. Jesús dijo, llevad mi carga, que es ligera, y yo me llevo la de ustedes. Pero entonces tenemos que vivir la vida de Jesús. Y recuerda que las palabras de Jesús al finalizar, cuando ya había terminado todo, le dijo, Padre, te doy gracias, porque he cumplido la meta que tú me estableciste. Llegué, la logré, fui a la cruz, morí y tú me reviviste, tú me subiste nuevamente, me diste vida, resucité. Ahora hay otra cosa, Señor. ¿Sabes qué? Que lo que tú me diste, lo que tú pusiste a mi alrededor, los discípulos, oye, toditos están ahí. El único que se perdió fue Judas, que fue el hijo de perdición. Ni siquiera dijo el nombre, sino el hijo de perdición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que las personas que entran en contacto con nosotros, las personas que Dios nos ha acercado, tenemos que guardarlo también. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que buscar que ellos entren a ese estado de la presencia de Dios, a ese vivir según el Espíritu de Dios. Por eso nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y el que se acerca a Dios debe acercarse de forma espiritual. Pero también Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Entonces ahí se convierte en verdad. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos adorarle y acercar a otros a adorar a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por estar con nosotros en esta noche.